Hola, bendiciones para todos. Estoy invitándoles a que no se pierda este video. Compártalo con sus familias. Sé que es de edificación a su vida y no solo a su vida, sino que también a los suyos. No se desconecte. Bendiciones. Bendiciones a todos. En este día quiero compartir con ustedes un tema de que a veces este tema muchas personas no se escucha o no se escucha a través de los predicadores de lo que a veces Dios está hablando al pueblo o está hablando a la iglesia en general. Y a veces estas cosas hacen que la gente tenga un mal entendido o puedan ver a Dios como Dios no es. Usted sabe que a veces cuando alguien habla de Dios, a veces estas personas hablan de Dios según el proceso o según la vida personal de ellos. Y esto hace que las personas a veces traen una imagen de Dios, no una imagen verdadera. ¿Por qué? Porque cada experiencia, cada persona tiene su propia experiencia y a veces, según las experiencias personales, a veces hacen que la verdadera imagen de Dios se vea nublada, se vea opacada por la verdadera imagen de Dios. Entonces hoy quiero hablarles desde que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó a imagen y semejanza de Él, los creó para gobernar. Y vemos en la Biblia, desde Génesis, vemos a Dios que en el vocabulario de Dios no existe la palabra necesidad. Entonces cuando el hombre y la mujer estaban en el Edén, ellos no tenían ninguna necesidad, no padecían de nada, todo lo tenían, todo estaba en ese lugar, en esa atmósfera, en ese ambiente, en ese lugar que Dios los puso para que nunca tuvieran necesidad. La necesidad comenzó a manifestarse en Adán y Eva cuando fueron sacados del Edén, cuando fueron sacados del paraíso. Pero en el vocabulario de Dios nunca, escuche muy bien esto, en el vocabulario de Dios no existe la palabra necesidad. Yo quiero que usted, y eso lo he aprendido, y es importante que esto no se aprende de los procesos o de las dificultades que uno tiene, porque uno tiene que aprender a conocer a Dios como Dios es. Pablo aún dice que ahora lo conocemos, dice, no como Él es, dice. Por eso se necesitan los dones, el don de lenguas, se necesitan los carismas del Espíritu para poder nosotros entender y conocer a Dios. Pero cuando lleguemos al cielo, dice la Biblia, lo conoceremos tal como Él es. Entonces muchas personas en este tiempo hablan de Dios, pero a veces ellos hablan de un punto de vista personal o procesos o pruebas o cosas que han pasado en la vida de ellos. Entonces es eso que han pasado en la vida hace que estas personas puedan decir, yo sé que Dios es así. Entonces, si yo le pregunto a 100 personas, usted para Dios, ¿quién es? ¿Cómo usted puede figurar o dibujar o decir quién es Dios para usted? Me van a decir, esas 100 personas me van a decir diferentes formas diferentes. Yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así. Entonces esto hace que las personas no puedan ver a Dios como Él es. Yo quiero decirle en este día que Dios no es lo que usted cree que es Dios. Dios no es lo que usted o yo pensamos. Dios va más allá de nuestros pensamientos. Dios va más allá de nuestras limitaciones. Dios va más allá. Escuche muy bien, la eternidad. Escuche, la eternidad, Dios es más que la eternidad, porque Dios nadie lo puede detener, nadie lo puede limitar a Dios. Dios es infinito, su poder, su grandeza es incontenible por la palabra. Me cuesta hablar de esta forma. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene a un Dios limitado, un Dios pequeño, un Dios que así creo, un Dios que así es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
que en el vocabulario de Dios, en el lenguaje de Dios, nunca existe la palabra necesidad. Entonces, el hombre caminó igual. Adán y Eva, dentro del Edén, dentro del paraíso, no existía la palabra necesidad. Hasta que el hombre pecó, hasta que Adán pecó, hasta que el hombre falló a Dios, hasta que el hombre desobedeció a Dios, vino la palabra necesidad. Entonces, cuando fueron sacados del Edén, la palabra necesidad comenzó a salir del vocabulario de Adán y Eva. Pero nunca fue el plan original de Dios que el hombre padeciera necesidad. ¿Por qué? Porque Dios era el proveedor. Cualquier cosa que el hombre, antes que el hombre tuviera una necesidad, Dios suplía las necesidades. Quiere decir, así como un papá, usted que es padre, usted que es madre de familia, a sus hijos, ellos no necesitan pedir nada mientras vivan en el hogar. Quiero repetirlo, los hijos nunca van a pasar necesidad mientras vivan dentro del hogar. Cuando ellos salen del hogar, ellos van a pasar necesidad. ¿Sabe por qué? Porque ya no está la cobertura, ya no está la paternidad de Dios cubriéndolos, protegiéndolos. Y así mismo yo quiero terminar con esta pequeña enseñanza de que si nos salimos de la cobertura de Dios, si nos salimos de la protección de Dios, si nos salimos del castillo donde habita el Rey, entonces el ser humano va a tener que pasar necesidad porque ya no está el Dios que provee, el Dios que bendice, el Dios que abre las compuertas de los cielos. Entonces quiero decirle a todas las personas que van a ver este video que el propósito, el plan original de Dios, en el vocabulario de Dios no existe la palabra necesidad y Dios nunca se va a mover por necesidad. Siempre Dios se mueve por propósitos porque hay un propósito en cada uno de nosotros y Dios, escuche, es más grande que cualquier necesidad porque Él se mueve en el propósito de cada uno de nosotros, de usted, de mi persona y de todo el mundo. El propósito de Dios se tiene que cumplir. Entonces, con estas palabras quiero terminar y decirle que en el vocabulario de Dios no existe la palabra necesidad, no existen limitaciones, no existe nada grande. Para Él todas las cosas son pequeñas, no son imposibles. Para Dios todo es posible. Así que con estas palabras quiero orar y bendecir su vida. Padre, yo declaro que desde hoy los que me están viendo a través de esta plataforma, a través de este video, podamos entender que en el vocabulario tuyo, mi Dios, no existe la palabra necesidad. Y te pedimos, Dios, en este momento, que desde este momento, también en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, tampoco exista la palabra necesidad. Que podamos caminar y hacer las cosas como a imagen y semejanza tuya, por cual tú, mi Dios, nos creaste para caminar en esta tierra, bendecidos y llenos del poder de Dios. Padre, te doy gracias por tu Hijo amado Jesús, que vino a traernos la libertad, la bendición, la liberación, la sanidad que tanto la humanidad necesita. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Shalom. Espero que este video haya sido de mucha bendición a su vida. Hágaselo llegar a un ser querido suyo, a alguien especial que usted siente que Dios le está hablando una palabra. Usted nos puede seguir en nuestras páginas, en nuestras plataformas de YouTube y nos puede seguir también en Facebook, en la página de Walter y Edith Belloso. Dios le bendiga.